En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues comenzamos aquí una nueva edición de Cita con la Historia, Cita con Pío Moa. La semana pasada habíamos hablado de España al final de la historia, primera parte. Hoy vamos a intentar rematar. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues aquí de nuevo. Bueno, pues hoy toca de nuevo hablar de España al final de la historia, segunda parte. Pero antes tenemos una editorial, ¿no, don Pío? Efectivamente. Esto es un artículo que escribí en 2002 en relación con un libro del que vamos a hablar ahora y que se titulaba Naciones y Nación Española. Decía, una nación no es un conjunto de rasgos objetivos, sino el producto de un sentimiento colectivo de identidad en torno a rasgos comunes, que pueden ser muy variados y que, sobre todo en la época contemporánea, suelen entrañar aspiraciones a un Estado propio. En el aula de cultura del Grupo El Correo, al presentar su libro Mater Dolorosa sobre el concepto de España como nación en el siglo XIX, el profesor Álvarez Junco ha dicho: sé que ustedes creerán que el concepto, la realidad de naciones, ha existido siempre, pero no es así, ni mucho menos. En las sociedades antiguas, la gente se dividía de otras muchas maneras. Eran cristianos o musulmanes, nobles o plebeyos y, por supuesto, hombres o mujeres. Las naciones se convirtieron en el criterio más importante de definición social a partir de las revoluciones liberales. Para nosotros es fundamental ir por el mundo diciendo: yo soy alemán, por ejemplo, y lo decimos mucho antes que soy médico, o soy hombre, o soy anciano. Claro, esto ya fin de la cita, como diría Mariano. Hombre, decimos soy alemán o soy anciano en contextos diferentes y difícilmente comparables. Al pasar la frontera o en una reunión internacional decimos nuestra nacionalidad, pero no cuando vamos al médico o a comprar zapatos. Y mucho antes del siglo XIX, contra lo que parece imaginar Álvarez, la gente se presentaba como española, italiana, inglesa o francesa, y no solo como cristiana o musulmana. Y al revés, las personas se siguen presentando según el contexto como cristianas, ateas, musulmanas, periodistas, hombres, mujeres, niños o lo que cuadre. Asombra la confusión del discurso de Álvarez Junco. Pero con tan penosos rebajamientos del nivel intelectual topamos muy a menudo en los últimos años y en los lugares más insospechados. En la universidad le dieron un premio nacional de ensayo o algo por el estilo. Un error muy extendido nace de la importancia peculiar que la nación y el Estado nacional adquieren en los siglos XIX y XX. Fue entonces cuando ese ente algo confuso, que solemos llamar burguesía, intentó sistematizar y racionalizar el concepto de nación, llegando a convertirlo, por una parte, en una especie de absoluto moral, sustitutorio de la religión, y por otra, en ámbito y base social para la aplicación de derechos y libertades o de privación de ellos. Pero estas construcciones teóricas y políticas no crean la nación, sino que operan sobre ella. Una realidad preexistente de mucho tiempo atrás. En el próximo libro, una introducción a la historia de Europa, trato precisamente cómo en Europa, ya en la llamada Edad Media, ya en la llamada Baja Edad Media, se van configurando tres Europas. Bueno, dos, básicamente, la Europa de los imperios en el centro y el este y la Europa de las naciones en el oeste. Una de ellas España. Uh-huh. Ese libro, perdóneme, ¿para cuándo tiene previsto? Para noviembre, ¿no? Para noviembre, sí. Una introducción a la historia de Europa a partir de noviembre. Eso es. Un error muy extendido, ya lo he dicho. Se han intentado muchas definiciones de nación, ninguna de ellas abarcadora de todos los casos nacionales existentes. La causa es que una nación no es un conjunto, como he dicho al principio, de rasgos objetivos, sino el producto de un sentimiento colectivo de identidad en torno a rasgos comunes que pueden ser muy variados. Incluyen la religión, la lengua, etcétera, ¿no? Y que sobre todo en la época contemporánea suponen el intento de crear un Estado propio. En realidad una nación es una comunidad cultural bastante homogénea con un Estado propio. Pero que casi siempre tuvieron un contenido político.
el sentimiento de pertenencia a una nación, se llamara así o de otro modo, fue desde tiempo muy antiguo la base emocional para defenderse de agresiones extrañas o para imponerse imperialmente a las vecinas. Difícilmente concebiremos una comunidad más fragmentada políticamente que los griegos antiguos, y sin embargo ellos se consideraban una nación, por el triple lazo de lengua, religión y sangre. En los momentos de peligro consiguieron cierta unidad y realizaron hazañas comunes, en especial frente a los persas, pero en general estuvieron desunidos, sin que ello hiciese decaer en ellos un sentimiento de identidad. Algo así ocurría en la Italia del Renacimiento, pese a lo cual los italianos se reconocían como italianos, y eran así reconocidos por los demás. O al contrario, será inútil, mientras no cambien las cosas, convencer a peruanos o bolivianos o argentinos y chilenos de ser una misma nación, por muchos rasgos culturales y étnicos que tengan en común. Creo que tampoco será posible hacer una nación de Europa. En cuanto a España, basta leer las bravuconadas de los españoles, del francés Brantôme, para percibir con qué fuerza se sentían los habitantes de España, se sentían una nación y eran sentidos como tales fuera de Europa, en pleno siglo XVI. Es decir, pero bueno, y en realidad esto ocurría desde mucho antes. Según Álvarez Junco, antes del siglo XIX no existía nación española, sino solo identidad. ¿Acaso desde que los griegos visitaron la península en el siglo IX a.C.? Debió de ser algo más tarde. Pero advierte aquel: antes habían existido grandes civilizaciones, la egipcia, la china, la india, la persa, la babilonia, y afirma: en ninguna de ellas hay la más mínima referencia a España. Dice, ¿por qué? Por una razón que los nacionalistas españoles no entienden ni entenderán nunca. En realidad, sean del nacionalismo que sean, los nacionalistas en general no comprenden estas cosas, dice Álvarez Junco. Que España no es el centro del mundo. Fin de la cita. Al atribuir tal simpleza a los nacionalistas, es Álvarez, profesor universitario ganador del Premio Nacional de Ensayo, dirigiéndose, no se olvide, a gente ilustrada, quien cae en la simpleza, y sospecho que incluso Batasuna es capaz de razonamientos más refinados que el suyo. Parece razonablemente claro que España, como buena parte de las naciones europeas, se formó sobre la base cultural romana y las invasiones germánicas, adquiriendo forma política desde Leovigildo y Recaredo. Sin ello resulta imposible explicar un fenómeno como la Reconquista. El profesor critica severamente algunas desvirtuaciones históricas de los nacionalismos, pero cae en otro error elemental a suponer que esas desvirtuaciones niegan la realidad nacional. Todas las comunidades tienen relatos más o menos legendarios, falsos o no, transmitidos por la tradición o producto de la inventiva nacionalista. Pero es como las personas. Si alguien miente sobre su pasado, no por eso deja de existir ese alguien y su pasado. La identidad, concepto excesivamente amplio que Álvarez Junco opone al de nación, es precisamente la identidad nacional. En Quevedo, en Cervantes y mucho antes que ellos, la identidad española, cultural y política está bien explícita. También explícita ya en San Isidoro, por ejemplo, ¿no? Álvarez comete un nuevo error al burlarse de quienes niegan el carácter. Es más, en autores hispano-romanos también existe una idea de España, curiosamente. Álvarez comete un nuevo error al burlarse de quienes niegan el carácter de español al Emirato y luego Califato de Córdoba, pues este, arguye él, ocupó un 85% de la península, viviendo pacíficamente unos 3 siglos, según asegura. O sea, son cosas increíbles en un historiador, premio y no sé qué dice. Y profesor universitario. Profesor universitario. En realidad, el poder musulmán en España, incluso entonces, transcurrió en medio de guerras civiles casi permanentes y gracias a las cuales los mínimos reinos españoles del norte pudieron consolidarse y expandirse. Al parecer, el criterio básico con que opera Álvarez es el territorial, pero su conclusión resulta tan poco seria como la de que israelíes y palestinos forman una misma nación por vivir en el mismo territorio, o que tan israelí o tan palestina es la autoridad de Arafat como el Estado hebreo. Lo ocurrido, aunque a Álvarez le cueste trabajo creerlo, Álvarez Junco, es que sobre el territorio peninsular lucharon 2 naciones distintas, España y Al-Ándalus. La primera era cristiana y europea, la segunda musulmana y afroasiática, no en sentido territorial sino cultural y político.
Las implicaciones de todo tipo, desde la idiomática a un concepto de libertad personal inexistente en el Islam, como ha recordado Sánchez Albornoz, son enormes, aunque alguna gente no quiera verlas. En la actualidad no existe la España musulmana. Existe Al-Ándalus, que era lo contrario de España, y existe España, claro. En la actualidad proliferan en varias regiones de España partidos contrarios a la nación española. Tienen dos rasgos: una necesidad extraordinaria de desvirtuar la historia y una oposición a las libertades y la democracia, gravemente vulneradas en Cataluña y sobre todo en Vascongadas. Por supuesto, ello no impediría que llegasen a constituir nuevas naciones si consiguieran transmitir a la gente un sentimiento lo bastante intenso y extendido de ruptura con la común nación española. A desprestigiar a la nación española, contribuyen las confusiones de Álvarez Junco, funcionario de la Administración española. Pues yo creo que esta editorial ha venido muy a colación a lo que se está viviendo hoy en nuestros días, ¿no? Sí. Bueno, es que es un proceso del que vamos a hablar ahora también, más ampliamente, más en detalle. Y además es que opiniones como la de Álvarez Junco pues solo sirven para expandir todavía más la leyenda negra, en todos los sentidos. En este sentido nos habla del Al-Ándalus. Sí, y denigrar la idea de España como una nación, bueno, es una cosa que ha aparecido el otro día y que tampoco tiene... En fin, esto es favorecido por los gobiernos. A este señor le han dado el Premio Nacional de Ensayo. Por cierto... estuvieron a punto de dármelo a mí por el libro Los personajes de la República, vistos por ellos mismos, pero algunos, o sea, los elementos de izquierda se negaron en rotundo, y por lo tanto quedó como, ¿cómo se dice? Finalista. Pero se lo dieron por un compromiso, se lo dieron a alguien por un libro del que nadie se acuerda, ¿no? Y mire que ese libro que usted acaba de nombrar suyo es muy muy bueno. A mí posiblemente ese, junto con la Nueva Historia de España, los que usted tiene, me gustan todos, pero yo voy a decir que son por los que siento debilidad, ¿no? Emplea una metodología original, bastante original, por lo menos en España, que es la confrontación de las memorias de unos y otros personajes, que es interesantísimo lo que sale de ahí. Además me parece que es irrefutable, es decir, lo que usted pone ahí son lo que ellos mismos han escrito de sí mismos, ¿no? Exactamente. O cómo veían la sociedad ellos mismos. Que es lo más es lo que más les deja en evidencia. No lo que dice tal historiador de ellos que interpreta como... No, lo que ellos mismos decían. Eso tiene un enorme interés. Claro. Bueno, y digo que la derecha tampoco haya una defensa muy potente sobre el merecimiento que usted tenía de ese premio. Que se quedaría a medio camino, posiblemente. Es que era imposible. Si son 6 y hay 2 que se niegan en redondo, dicen esto no puede ser, pues no se da. No hay manera. Hay que buscar un compromiso y los compromisos en este sentido suelen ser muy malos. Sí, pues además suele ser bastante mediocre, que es un tema de compromiso que queda bien con todo el mundo. Claro. Bueno, el tema que nos ocupa. Vamos a ello. España al final de la historia. En el final de la historia. En el final de la historia. Sí, la época esta después de que venimos tratando en los últimos 4 o 5 programas, ¿no? Llamamos el final de la historia posiblemente a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se supone que iban a acabar. No. Al final de la Segunda Guerra Mundial ya decían que iban a acabar con las guerras, etc., pero esto lo vienen diciendo desde la Paz de Westfalia a mediados del siglo XVII. O sea que es una... Pero aquí parecía, la teoría de Fukuyama es que con el derrumbe de la Unión Soviética entramos en una situación en que solo hay un mundo unipolar, en que solo hay una alternativa, que es la democracia liberal, que acabará con todas las guerras y se ocupará fundamentalmente de cuestiones económicas. Esa es más o menos justamente la caída del muro de Berlín. Bueno, como decíamos en la sesión anterior, España se encuentra en una posición muy particular, en la época que de forma un poco irónica seguimos llamando el fin de la historia. Una posición que puede caracterizarse por 3 puntos. Primero, pertenencia a una OTAN que ha desbordado y cambiado sus objetivos, a pesar de la caída de la Unión Soviética, que era su razón de ser. En segundo lugar, una permanencia en su territorio de una colonia en el centro mismo de su eje defensivo, una colonia perteneciente a otro país de la OTAN, y la pertenencia de España a una Unión Europea en la que los gobiernos españoles tratan de disolver la identidad política y cultural española. Tratan de disolver incluso lo que Álvarez Junco llamaba la identidad. Como resumen, decíamos que los gobiernos españoles han hecho de España un país lacayo
tanto en la OTAN como en la Unión Europea. Un país sin verdadera política exterior propia, como vamos a ver más ampliamente. El punto al que se ha llegado puede verse en los debates entre los 4 partidos, hoy más votados, en los que la política exterior simplemente no existe, no se plantea. Como si España hubiera dejado de ser un país independiente y sin intereses propios, y todos sus intereses internacionales, quiero decir, y todos sus problemas se redujeran a unos pocos puramente domésticos y de orden fundamentalmente económico. Nos quedan 5 minutos, así que hacemos una primera pausa ahora y vamos ya de tiempo. Pues vamos a hacer la primera pausa en este momento. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Nos había empezado ya con una pequeña introducción. Sí. ¿No? Esta política de los gobiernos españoles resulta, en la época del fin de la historia, resulta extremadamente chocante si tenemos en cuenta que España ha seguido una evolución histórica muy distinta de la de los otros miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Veamos ahora, pues, cómo se ha creado esta situación. La evolución puede resumirse en 2 puntos. Primero, España no participó en la Segunda Guerra Mundial, clave de toda la política internacional posterior, y tampoco debe su democracia y su prosperidad material a USA, como ocurre con los otros países de la OTAN y la parte occidental de la Unión Europea. En ambos sentidos, España es diferente, es incluso profundamente diferente, y vamos a desarrollar estos puntos. La Primera Guerra Mundial, como expusimos en su momento en este programa, se dio entre estados básicamente liberales y más o menos democratizados, con la excepción de Rusia y del Imperio Otomano por una y otra parte. Es importante señalarlo porque un mito que han creado algunos tratadistas políticos es que entre las democracias liberales nunca ha habido guerras, y dando a entender que tampoco puede haberlas, y suponiendo que si todo el mundo adoptara ese régimen, las guerras se acabarían. Pero la realidad histórica es que sí ha habido guerras entre regímenes de ese tipo, y que la Primera Guerra Mundial precisamente fue especialmente sangrienta. España era también entonces un Estado liberal, políticamente supeditado en buena medida a Francia e Inglaterra, y no estuvo lejos de intervenir a favor de ambos. Lo que pasa es que la cordura se impuso y permaneció neutral. Romanones estuvo a punto de entrar en la guerra aprovechando las vacaciones de las Cortes, ¿no? Digo cordura porque los 2 países, Francia e Inglaterra, no dejaban de colonizar un tanto la economía española, y porque Inglaterra sometía a España a la humillación permanente de Gibraltar. Lo que se disputaba entonces era la hegemonía política, militar y económica en Europa, una disputa entre Alemania por una parte y Francia y especialmente Inglaterra por la otra, y eso a nosotros no nos concernía realmente. Se oye a veces a diversos intelectuales con cierta frivolidad lamentar que España quedase aislada, dicen ellos, de aquella sangrientísima conflagración. Les habría gustado, parece ser, que el país suministrase abundante carne de cañón para los intereses anglo-franceses, que ciertamente no eran los de nuestro país, como tampoco lo eran los de Alemania o Austria-Hungría. En cambio, la neutralidad incentivó la industria y, en general, la economía española, y fue también una suerte para los países beligerantes, ya que permitió a España una importante labor humanitaria con los prisioneros, heridos, etcétera, la cual benefició a los 2 bandos y dio prestigio al país. Bien, como es sabido, la victoria anglo-francesa en la Primera Guerra Mundial no redundó en un reforzamiento de la libertad, de la democracia liberal en Europa, sino más bien en una crisis ideológica y política que empeoró a comienzos de los años 30 con otra crisis muy profunda, una crisis económica. La aparición de la Unión Soviética y el expansionismo comunista creó a su vez movimientos de reacción contra el comunismo y la democracia liberal, y, en fin, la Segunda Guerra Mundial, que fue la consecuencia de todo ello, no se dio como la anterior entre potencias liberales, sino entre 3 ideologías, cada una de ellas sustentada por unos estados poderosos. La democracia liberal por Francia e Inglaterra, más tarde por USA, el fascismo y el nacionalsocialismo por Italia y Alemania, y el comunismo por la Unión Soviética. Como no hace falta recordar, la lucha empezó por un pacto entre Alemania y la Unión Soviética contra Francia e Inglaterra, y continuó por una alianza entre la Unión Soviética, el Imperio Británico y USA contra Alemania e Italia.
Nuevamente, para España se trataba de decidir si los intereses en pugna debían arrastrarla a la contienda o no. En principio, el país tenía una deuda de gratitud con Italia y Alemania, que la habían ayudado a vencer a la revolución y a los separatismos, y ello podía inclinar la balanza en esa dirección, que España interviniese con Alemania. Sin embargo, se impuso una vez más la lucidez. España debía atender ante todo a su reconstrucción después de la Guerra Civil y no embarcarse en una guerra larga y de resultado incierto. Y ese es el fondo de la política que siguió el régimen franquista. Las ventajas de esta política fueron de nuevo invalorables porque España, aunque pasara hambre y racionamiento, como gran parte de Europa, ¿no?, en parte por la herencia del Frente Popular, en parte por la política inglesa de restricciones, se libró de los bombardeos masivos, de las deportaciones, de los crímenes de guerra y las atrocidades diversas que fueron comunes en aquellos años por los dos bandos. Y fue posible reconstruir el país pese a todas las dificultades, aunque lentamente, como muestran los datos estadísticos que he reproducido en los mitos del franquismo. Como vimos también en otro programa, los años 40 en España no fueron nada lamentables si los comparamos con lo que ocurría en casi todo el resto de Europa. En fin, la neutralidad o no beligerancia española supuso para los aliados anglosajones una ventaja inestimable, no buscada por el franquismo, cierto, pero real. Sobre todo en los años 40-41, cuando la posición de Inglaterra era sumamente precaria, e incluso en 1942, cuando un cambio de política en Madrid podía haber impedido el desembarco anglosajón en el Magreb, la célebre Operación Torch. Por aquellas fechas, tanto Londres como Washington procuraban halagar a Madrid y prometían respeto a sus intereses. Pero en cuanto el curso de la guerra giró contra los alemanes, comenzó la política de amenazas y provocaciones y denigración en campañas de prensa en USA e Inglaterra que auguraban probables agresiones. Porque casi siempre una agresión de este tipo empieza con campañas de opinión pública pintando con los colores más negros al país al que agredir. Esto ha pasado con Siria, con Libia, con... Y luego va subiendo de nivel. Sí. Al terminar la guerra, se temió seriamente una invasión por parte de las tropas anglosajonas, que no se produjo gracias a que el régimen se mantuvo firme, no quería de ninguna manera volver a situación parecida a la República, y gracias a los riesgos de desatar una guerra civil en España que se contagiaría a una Europa en ruinas y que favorecería los movimientos revolucionarios, ¿no?, y soviéticos, ¿no? Y esta realidad frenó los ímpetus de las potencias anglosajonas. En cambio, la Unión Soviética sí intentó una invasión indirecta por medio del maquis, que también hemos tratado en otro programa. El maquis pretendía volver a la guerra civil, provocar la intervención militar extranjera y hacer del Partido Comunista la fuerza con poder militar, lo cual le habría valido el papel hegemónico en España si el franquismo hubiera caído. Esta era la estrategia del maquis, ¿no? Franco estaba seguro de que la alianza entre el totalitarismo soviético y las democracias anglosajonas no podía durar. Lo había previsto y sacó partido de ello, acosando sin contemplaciones al maquis hasta destruirlo y sabiendo que los anglosajones ya no intervendrían. Aún así, con todo ello, las amenazas no cesaron y como la intervención militar resultaba demasiado peligrosa, recurrieron a una política de aislamiento de España, de modo que provocara un hambre masiva que llevara al régimen, o concluyera en la caída del régimen. Y así, a finales de 1946, la ONU, dominada por USA, por la URSS y por Inglaterra, declaró el aislamiento de España y la retirada de embajadores. Esta medida ha sido poco analizada en la historiografía española, pero y que muchos además les ha parecido muy bien, pero solo puede calificarse de una medida criminal, tanto por el método como porque atacaba a un país que no había participado en la brutal contienda anterior. Además, la ONU comenzaba ya vulnerando sus propios principios de paz y no injerencia en los asuntos de los países. Nuevamente, el franquismo previsoramente se adelantó unos meses a la decisión, negociando con Argentina la compra de grandes cantidades de grano y de carne, con lo que los peores efectos del aislamiento fueron subsanados.
Así, pese a la neutralidad, España sufrió un acoso delictivo por parte de las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, un acoso que de todas formas pudo ser derrotado. Muchos pensaban, bueno, el régimen con un soplo de los vencedores de Alemania, el régimen caería, pero el régimen no aguantó, no cayó. Y eso fue bueno para España porque habría creado una situación absolutamente caótica en el país, ¿no? Habríamos vuelto a la guerra civil. Sí, posiblemente después de los años 30, ¿no? Sí, sí. La invasión anglo-useña de Europa trajo o devolvió la democracia a los países de Europa occidental, menos a los pocos que habían permanecido neutrales, como Suecia, Suiza o Irlanda, aunque la mitad centro-oriental del continente quedó en manos del totalitarismo soviético, como es sabido, ¿no? A la inmensa deuda moral y política de estos países hacia USA se añadió la deuda por la ayuda económica del Plan Marshall, que incentivó la economía de unos países arruinados, incluida Inglaterra. Inglaterra salió arruinada y en quiebra de la guerra mundial, ¿no? España se vio libre de esa deuda decisiva y condicionante, reconstruyéndose con mayores dificultades, pero con eficacia, como he mostrado también en los mitos del franquismo. El índice de crecimiento económico español fue muy notable en los años 50 y desde principios de los 60 hasta el final del régimen fueron los más altos de Europa y uno de los más altos del mundo, aproximando al país con rapidez a la media de los países ricos europeos, por primera vez desde la invasión napoleónica, hay que decirlo, ¿no? En los años 50, el franquismo rompió la neutralidad española que tan buen resultado había dado hasta entonces, y lo hizo por dos razones. Porque consideraba que el comunismo era el enemigo principal y debían unirse todas las fuerzas que luchaban contra él. En primer lugar, con USA, que era la principal potencia anticomunista, claro, entonces. Y porque en las condiciones de una eventual nueva guerra europea, ninguna neutralidad iba a ser respetada, y menos la de España, un país que tiene una posición geoestratégica muy decisiva, ¿no? España, junto con las Islas Británicas, era el único lugar desde el que sería posible resistir e iniciar una contraofensiva en caso de que el aplastante ejército soviético avanzase por Europa occidental. Así que permitió bases sus señas en territorio español. Estos acuerdos ayudaban también a romper el aislamiento y traían la contrapartida de una ayuda económica, aunque modesta, como aclaró el propio Franco. Porque algunos, el propio Castilla, creo que fue, exageraban la ayuda. La ayuda, no. España ayudó mucho más en proporción a los Estados USA Unidos que USA a nosotros, mucho más. La ayuda de España a la lucha contra la Unión Soviética fue mucho más importante que la que recibió España. Sí, sí. La política del franquismo, una vez asentado el régimen y fuera de peligro inminente, se ocupó asimismo de Gibraltar, de lo que tratamos brevemente en la sesión anterior. Y vamos a ampliar un poco la cuestión. Gibraltar, como vamos viendo, no es en absoluto un problema menor, sino un problema de gran gravedad. No es una simple roca pelada, como afirman algunos desoficiados. Si lo fuera, los ingleses no tendrían ningún inconveniente en devolverla, como es natural. O sea, si no tiene importancia para nosotros, tampoco puede tenerla para ellos, así que ¿qué más les daría devolverla? Pero ellos saben que no es así. Debemos insistir en este punto. La persistencia de este enclave constituye una permanente humillación y agresión a España, que sitúa a España en un plano de inferioridad internacional como país poco respetable. Se trata de una importante base militar extranjera en nuestro territorio, y no en un punto cualquiera, sino en el centro mismo de nuestro eje defensivo. Ello quiere decir que ese punto vital está en manos de un país extranjero, el cual, para empezar, no es una potencia amiga, ya que la amistad entre naciones es incompatible con la retención de una colonia en el territorio de otro. Es evidente que los intereses de Inglaterra y España no son los mismos y que en este punto chocan frontalmente. España realmente solo tiene un enemigo potencial, que es Marruecos, el Magreb, pero en particular Marruecos, ¿no? Es un enemigo potencial, pero es un enemigo económica, militar y en otros aspectos insignificante comparado con España. O sea que España no tiene necesidad de ninguna alianza para hacer frente a este problema, ¿no? Y
no solo no tiene necesidad, sino que resulta que en el centro mismo está la base de un país, o sea, Gibraltar, que es, del eje defensivo, un país que no es amigo de España, que tiene intereses distintos y que puede jugar a chantajear a España con Marruecos. Puede hacerlo perfectamente, ¿no? En fin, por supuesto, los gobiernos ingleses son muy conscientes de esta diferencia de intereses y por eso han retenido y ampliado ilegalmente su posesión, rompiendo todos los tratados y acuerdos, y continúan con la misma política. Exactamente igual. Invadiendo las aguas territoriales españolas, manteniendo, violando constantemente el espacio aéreo español, etcétera, ¿no? Bien, el franquismo era consciente de ese problema. Es indudable que España e Inglaterra podían ser aliados contra el comunismo, pero no podían ser amigos mientras subsistiese ese insulto, esa agresión permanente a España, ¿no? Cuando los procesos de descolonización estaban en marcha por todo el mundo, Londres tuvo la idea de declarar colonia a Gibraltar y, sabiendo que los negocios de los ocupantes del Peñón dependían de Londres, pues se procedería a un referéndum de autodeterminación. Así, los llanitos votarían a favor de Inglaterra, la base quedaría en manos inglesas, permanecería la base militar, que era su interés principal, y los habitantes, los llanitos, que eran traídos de diversos lugares por los propios ingleses después de expulsar a la población autóctona, pues tenían ese mismísimo interés. Vivían de la base y vivían de los negocios opacos y del contrabando. La cuestión empezó a solventarse en la ONU en 1963 y la diplomacia española se movió para frustrar la maniobra. Gibraltar no tenía derecho a la autodeterminación, sino que debía ser reintegrada a España según el principio, aceptado en la ONU, de la prioridad de la integridad territorial de una nación, clarísimamente aplicable en este caso. En la batalla en la ONU, Londres recurrió a las más increíbles marrullerías, que fueron debidamente replicadas por la diplomacia española. Es muy interesante a este respecto el gran libro de José María Carrascal, La batalla de Gibraltar. La batalla de Gibraltar, en que Carrascal analiza punto por punto cómo se desarrolló todo este combate de gran importancia, ¿no? He tenido ocasión de entrevistar a José María en alguna ocasión y hemos hablado siempre de este libro como pilar para entenderlo. Sí, debería ser muy ampliamente leído, sobre todo en la universidad. El éxito español fue completo, pero Inglaterra, por supuesto, hizo caso omiso de la resolución de la ONU, que en general solo acepta cuando le conviene y cree tener fuerza para imponerse. Inglaterra es uno de los países... La ONU no es una organización democrática de países como muchos creen. Hay 5 países que tienen el derecho de veto sobre cualquier resolución. Es lo que llaman el Consejo de Seguridad. Lo que decida tanto la Asamblea como el Consejo de Seguridad. Ellos pueden... Inglaterra, USA, Rusia, antes China, la Unión Soviética, China y Francia, ¿no? Al principio derecho de veto de todo. Sí. Si no les gusta una cosa, simplemente no la aplican. La vetan y se acabó. Por lo tanto, España, es cierto también que la ONU adopta a veces resoluciones absurdas, como por ejemplo la del aislamiento de España en el 46, absurdas y delictivas, ¿no? Pero esa es otra cuestión. Por lo tanto, España replicó en 1969 cerrando totalmente la verja, que había sido construida por los ingleses y que separa al enclave del resto de España, ¿no? Con ello, la situación se invirtió. El contrabando, el turismo y otros negocios del Peñón se vinieron abajo y el mantenimiento del tinglado gibraltareño se hizo cada vez más gravoso para Londres. Si los ingleses persistieron en mantener la colonia, fue porque tenían la idea, por desgracia correcta, ya hemos hablado de esto, de que los políticos españoles en su mayoría tienen poco patriotismo, tienen poco respeto a los principios y tienen escasa visión política. Constantemente les tentaban con promesas diversas, con la idea de que ellos serían demócratas si cediesen, etcétera, ¿no? Y esperaban que la muerte de Franco cambiase la política española en relación con Gibraltar. Y ese cambio ya empezó a ocurrir con Suárez, a quien prometían reconocimiento como demócrata, y se impuso con Felipe González, que abrió la verja sin contraprestación alguna para España, aunque probablemente con contraprestaciones de otro tipo. Este es un asunto muy oscuro sobre el que nuestra aguda clase política y periodista ha procurado correr un tupido velo. Efectivamente.
Inglaterra, naturalmente, debía su prosperidad y su democracia a la intervención militar useña, mientras que en España fue la consecuencia de una pacífica y productiva evolución interna. Pero la mayoría de los políticos españoles pasaron a comportarse como si España lo debiera todo a USA y a la Unión Europea, incluyendo Inglaterra. Quizás deba aclarar por qué muchos dicen, ¿por qué habla usted de Inglaterra y no del Reino Unido o de Gran Bretaña? Bueno, Gran Bretaña, en primer lugar, Gran Bretaña no incluye al Ulster. Y en segundo lugar, en realidad, digamos, el contenido nacional del Reino Unido es netamente inglés en lengua, cultura, política exterior y economía. O sea, se trata de el Reino Unido es una proyección nacional de Inglaterra, ya que Escocia, Gales y el Ulster apenas tienen peso específico en el conjunto. Por eso es correcto seguir hablando de Inglaterra, aunque el término Reino Unido es también válido. O algunos ponen siempre UK. UK, o sea... Don Pío, si me permite, hacemos la última parada publicitaria y encaramos ya en los últimos minutos del programa. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, hablando de España, a lo que hemos denominado España al final de la historia. Sí. Bueno, hay que recordar, el cierre de la verja fue acompañado de una política de industrialización del campo de Gibraltar, que tuvo éxitos importantes, aunque no se aplicó a fondo, pero dejó, por ejemplo, empresas importantes, ¿no? ¿Cómo se llama esta? El cierre de la verja. Sí, dejó empresas importantes, ya digo, allí, ahora Acerinox, por ejemplo. Acerinox. ¿No? Y dejó sobre todo el puerto, uno de los puertos más importantes de Europa, el de Algeciras, ¿no? Es decir, que fue importante, era una política correcta, pero a partir de que se abriera la verja de nuevo, pues se dieron dos fenómenos complementarios, como digo. Gibraltar se convirtió como nunca en un emporio de negocios opacos de todo género, un refugio o paraíso fiscal y sede de todo tipo de contrabandos, mientras el entorno español se empobrecía. El campo de Gibraltar se empobrecía y se volvía cada vez más dependiente, ¿no? Es la zona con mayor paro de España. De España. España. Sí, ha empobrecido todo eso. Sí, de una manera brutal. Que tiene que ver no solo con la política de Gibraltar, sino también con la política del PSOE. El PSOE fue el que abrió la verja y es un partido que se ha dedicado, en Andalucía es la región con más paro de España y no es casual, ¿no? Y de la más de Europa, ¿eh? Sí. Es el éxito de la política. Es una política de compadreo, de clientelismo, de soborno generalizado, ¿no? Y, generalizado, no pueden sobornar a todo el mundo, pero sí sobornan al suficiente número de personas, lo corrompen, ¿no? Es la corrupción organizada, ¿no? Tradicionalmente, desde el siglo XIX, y excepto la época de Franco, Gibraltar había sido un centro de intromisiones inglesas en la política española. Pues allí se fraguaron numerosos pronunciamientos militares, muchos de ellos se fraguaron allí, en logias masónicas, muchos de ellos, sirviendo también de refugio a los elementos subversivos cuando fracasaban, o golpistas, ¿no? Esta vocación inglesa por mediatizar los asuntos españoles ha resurgido, por ejemplo, mediante reuniones de grupos separatistas en el Peñón. Hay que decir, finalmente, que la OTAN, pese a la extensión de sus operaciones a todo el hemisferio norte, mantiene la colonia de Gibraltar como una base de gran importancia, mientras que no cubre a Ceuta y Melilla. La arrogancia inglesa la expresó Margaret Thatcher cuando, con ocasión de un incidente en la bahía de Algeciras, gritó alegremente: «Bombardeemos Madrid». Ya lo hemos comentado alguna vez. Sí. Y el gobernador tuvo que advertirle que se moderase, que no eran así las cosas, ¿no? Por cierto, que el PP ha dedicado en Madrid una plaza a Margaret Thatcher, al lado de la estatua a Blas de Lezo, una estatua que, por cierto, no fue erigida por iniciativa oficial, sino por prestación popular. Popular. El PP es asombroso lo que ha hecho. Si hacemos una lista de las cosas que ha hecho, es tremendo, ¿eh? Sí. Y bueno, es tremendo. Es más, hay que hacerla. Sí. Hay que hacerla. Que la gente se entere.
Por lo que respecta a la Comunidad Económica Europea, antecesora de la Unión Europea, el franquismo cometió un error al pedir en 1962 el ingreso en la CE. Francia y Alemania se mostraron favorables, pero otros países miembros se opusieron en redondo, argumentando que España no era una democracia liberal e impusieron su criterio. Además, ahí también intervinieron los del llamado Contubernio de Múnich, que uno de sus objetivos principales era impedir que España entrara en la Comunidad Económica Europea, que no tenía ninguna necesidad de entrar, por otra parte, ¿no? Así, pero de todas maneras España recibió un humillante e innecesario portazo, ¿no? Innecesario porque por aquellos años el país crecía a un ritmo muy fuerte sin necesidad de entrar en la CE, como también ocurría con Suecia o Suiza, que no estaban en la CE y eran los no países pasaba más ricos, nada. y ahora los países más ricos de Europa, ¿no? Por otra parte, ¿no? Y en 1970 Madrid firmó con la CE un acuerdo preferencial muy beneficioso que reconocía la creciente importancia de la economía española en el comercio europeo. La integración se efectuó por fin en 1985 bajo el mismo gobierno socialista que había abierto la verja de Gibraltar. Que nos había metido en la OTAN. Exactamente. Y en condiciones bastante perjudiciales en comparación con el anterior acuerdo preferencial. De la integración no siguió la espléndida prosperidad que se esperaba, sino una tasa de desarrollo siempre inferior a la del franquismo, más dependiente del exterior, con altibajos de fuertes crisis recurrentes, con un elevado desempleo y una corrupción creciente. Este ha sido el panorama del legado. Claro. Cuando se habla de las ventajas de la integración en la CE, pues no hay tales ventajas. No se puede asegurar que si nos fuera a ir mejor, no lo sabemos. En conjunto el país ha prosperado, es indudable, pero con una serie de taras y además crisis, estamos ahora en una que no acabamos de salir de ella, ¿no? Y con mayores desigualdades sociales quizás, porque sí. A un coste social muy alto, ¿no? Las cifras macroeconómicas pueden ser buenas, pero el coste social... Sí, es un coste social alto. Y político también, porque hace a España cada vez más dependiente del exterior, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en cómo las decisiones de Alemania repercuten aquí, vamos, de una manera tremenda y no pasa nada, ¿no? Bueno, estos son hechos. Quiero decir que esto no es demagogia. Son hechos evidentes, pero que son a menudo difíciles de percibir bajo la hojarasca propagandística que hoy predomina, ¿no? Pero es preciso ponerlos de relieve para información ciudadana, porque la realidad histórica es la que es. En resumen, podemos decir que España es un caso muy especial en la evolución de Europa occidental, tanto por haberse mantenido fuera de las dos brutales guerras mundiales, como por no deber su prosperidad ni su posterior democracia a la intervención militar de USA, sino, por así decirlo, a sus propias fuerzas. Ello vuelve todavía más paradójico el hecho de que sus políticos y gobiernos, desde la transición, hayan adoptado una política entreguista y deliberadamente supeditada a intereses ajenos, creando la impresión psicológica de que lo debemos todo a ellos, cuando la realidad es que nuestro desarrollo político y económico se ha realizado más bien contra la hostilidad de tales aliados, parte de los cuales no han dudado incluso en apoyar al terrorismo de la ETA. Por poner un ejemplo entre tantos posibles, el exdirector del Mundo, Pedro J. Ramírez, decía que Europa, como él llama a la Unión Europea, significa para los españoles libertad y prosperidad, y que España pertenece a un club, a la UE, del cual nos hemos beneficiado inmensamente. En relación, claro, esto es lo que piensa la mayoría, ¿eh? En relación con ello, escribí un artículo recordando lo que venimos diciendo, es decir, que nuestra libertad y prosperidad nos la debemos ante todo a nosotros mismos, mientras que lo que él llama Europa se las deben a USA. Recordé que sin estar en la CE o la UE, sin estar en Europa, como dicen en un alarde de ignorancia histórica y geográfica, España crecía más y mejor y pudo cambiar del franquismo a la democracia por sus propios medios, al revés que casi todo el resto de Europa occidental. Dadas estas circunstancias y el derrumbe soviético, España tenía toda la autoridad moral y las posibilidades reales de volver a una política de neutralidad, de proseguir una reivindicación activa de Gibraltar
y de desplegar en la Unión Europea una orientación contraria a la dinámica que ya hemos analizado hace 2 programas, creo, o 3, procurando la vuelta a una unión meramente económica y no política, contraria a la historia y demoledora de las raíces culturales europeas y de sus culturas particulares, muy significadamente de la cultura española. Por tanto, nos encontramos en una situación histórica nueva, en este fin de la historia, que puede abocar, y algunos lo intentan abiertamente, al efectivo fin de la historia de España como país independiente, a la disolución de su cultura por la colonización del inglés, o a su disgregación en varios estadillos absurdos, cosa que podría combinarse con lo anterior. Como hemos señalado, España es el único país del mundo cuyos gobiernos apoyan y financian los separatismos, al paso que buscan el fin de España como país realmente independiente. Sí, que es una paradoja que España mantiene a través de subvenciones a los partidos antiespañoles, ¿no? Sí, es una paradoja, pero que se puede combinar las dos cosas. Sí. La disolución en la UE con los separatismos, ¿no? ¿A qué se debe esta evolución? Pues no hace falta insistir mucho en que la clase política actual, desde la transición, no viene siendo precisamente brillante, ni intelectual, ni moralmente, ni políticamente, y que padece una corrupción rampante, entre otras cosas, ¿no? Esa clase política que en una primera fase pudo hacer una transición razonable gracias a la herencia de prosperidad y reconciliación legada por el franquismo. De esto ya hemos hablado, sobre la transición, ¿no? Sí. Pues ha recuperado, en cambio, la tradición. O sea, en lugar de apoyarse en la herencia franquista desde el punto de vista político, ha recuperado la tradición que condujo a la República y a la Guerra Civil. En primer lugar, esta es la causa de que estemos así, en primer lugar, una dependencia psicológica de lo que llaman Europa, que ya la expresó Ortega en aquella frase absurda de España es el problema y Europa la solución. El europeísmo en España ha sido siempre muy ignorante sobre Europa y muy despreciativo hacia España. Y ese complejo ha facilitado, de paso, las actitudes bien conocidas hacia los separatismos, entre otras cosas. Una segunda causa se encuentra en la falsificación de la historia en relación con la Guerra Civil y la República. De forma masiva, a través de los medios más poderosos, se ha identificado durante largos años a la República y al Frente Popular como unos regímenes casi paradisíacos, democráticos y progresistas, en desafío a la realidad más cruda, y se ha intentado acallar las voces que trataban de recordar la verdad. Esto lo hemos vivido durante 40 años ya. Dado que habían sido derrotados aquellos ejemplares demócratas, que habrían sido los separatistas, los stalinistas, marxistas revolucionarios y golpistas varios, la guerra entonces se convertía en un amasijo de atrocidades cometidas por los vencedores, los cuales habían mantenido en España, a contrapelo de lo que llaman Europa, un horrible régimen de tipo fascista o similar, hitleriano, tal. Eso se está diciendo ahora mismo de manera con toda tranquilidad, ¿no? Como he explicado en los mitos del franquismo, los vencedores fueron quienes salvaron la unidad nacional y la cultura cristiana, quienes impidieron una revolución sanguinaria de tipo más o menos comunista, quienes mantuvieron la propiedad privada y tantos otros valores, quienes crearon una amplia clase media y una prosperidad sin precedentes, y quienes enterraron los odios que habían descuartizado a la República, entre otras cosas. Estos son los vencedores. Y los vencidos son los que precisamente iban contra todo esto. El régimen franquista, hay que repetirlo hasta la extenuación, no tuvo oposición democrática relevante, sino solo comunista y terrorista. Y ha sido esa oposición comunista y terrorista la que ha elaborado el discurso y la propaganda antifranquistas. Y esa propaganda ha sido recogida sin apenas matices y como verdad histórica por los antifranquistas de después de Franco, que se han multiplicado. Sí. Y dado que esa propaganda fue aceptada implícitamente por la derecha desde Suárez y luego explícitamente por el PP, recordemos la condena al golpe militar del 36 en las Cortes, ¿no? Pues entonces explícitamente el PP dice, pues ha abonado todas las corrientes disgregadoras y demagógicas que fueron derrotadas en el 39. En este sentido, los políticos y partidos que han querido identificarse con el Frente Popular
pues han tenido el terreno prácticamente libre. Claro. Han hecho lo que han querido. Además, han gozado de enormes recursos, subvenciones, etcétera, para repetir las propagandas demagógicas que crearon creadoras de odios y en general falsarias que llevaron a la guerra civil. Es preciso repetir que un país que ignora, desprecia o falsea su pasado es un país sin futuro. Y creo que todos tenemos la impresión de que por ahí tratan de avanzar fuerzas políticas hoy por hoy muy poderosas. Una tercera causa de estas derivas ha sido la identificación de antifranquismo con democracia, como hemos señalado reiteradamente, y que puede considerarse el pecado capital de la transición. Es absurdo. Esta idea es absurda, ¿no? Porque haría del Partido Comunista y de la ETA los grandes campeones de la democracia. Pero ha incidido en todos los partidos para fomentar una política contraria a la del franquismo. O sea, en la posición internacional se ha hecho todo lo contrario, ¿no? Con respecto a lo que venimos viendo, el franquismo representa precisamente la unidad nacional y la independencia frente a injerencias exteriores, llevada a cabo con flexibilidad, pero sin ceder en los principios. Y la concepción de los intereses de España ha llegado a convertirse en tabú, hasta proscribir incluso la idea y el nombre de España en amplios círculos políticos, periodísticos y, por desgracia, también populares, debido a la deserción de la derecha. Ahora resultaba que el patriotismo y la defensa de los intereses de España en el plano internacional era antidemocrático y que lo democrático era convertir al país en un peón o lacayo de otras potencias, que es la posición real que tiene España en estos momentos, ¿no? Y hay un cuarto elemento que contribuye a explicar esta situación, ¿no? La presión internacional. Debido a la alianza de potencias demoliberales y comunistas contra Hitler, en la mayoría de los países europeos, sobre todo los que más colaboraron con los nazis, y en USA, se afianzó la versión fraudulenta creada sobre todo por la propaganda comunista de la guerra civil como una lucha entre demócratas y fascistas semejantes a los hitlerianos. A pesar de todo, ellos esos países tuvieron que resignarse a la realidad de esas potencias, ¿no? De un país que no se les doblegaba, y mantuvieron durante 40 años un fondo de hostilidad hacia la España franquista. Y se consideraban con derecho a otorgar diplomas de demócratas a los partidos y personajes españoles que les gustasen, de preferencia al PSOE, dado que la derecha venía demasiado evidentemente del régimen anterior. De hecho, fuera de España, mucha gente cree que el PSOE es lo que ha traído la democracia, sí. La seguridad social y todo, ¿no? Y hasta la televisión. La televisión. A su vez, en España se aceptó la idea de que aquellos europeos tenían una especie de superioridad política y cierto derecho a tutelar, al menos moralmente, la transición española, como implícitamente venía a sostener Pedro J., entre tantísimos más, según vimos antes, ¿no? Ello influyó mucho sobre una derecha timorata y que se ha demostrado poco digna y que, por congraciarse con los prejuicios de aquellos gobiernos extranjeros, estaba dispuesta a renegar de sus padres y abuelos, a declarar a los culpables de un golpe de Estado contra, al parecer, una democracia, como hizo el gobierno de Aznar. Nos quedan 3 minutos. Sí, bien. Como hemos dicho, si unos falsean la historia, otros colaboran intentando privar a los españoles de su pasado con la consigna de mirar al futuro. El resultado es la situación que vemos en España en el fin de la historia. Como estuvo cerca de ser el fin de la historia de España durante la República, y que en este caso puede llegar a ser real si no hay una reacción en contra. Así que estamos viendo cómo los prejuicios y los intereses en juego son muy potentes, están muy bien subvencionados, y la lucha contra ellos es ardua. Pero por eso mismo que es ardua, es más necesaria. Y a ella convocamos a todos nuestros oyentes. Este programa debe continuar y debe expandirse y llegar a cientos de miles de personas y especialmente a la universidad. Y esto, estimados oyentes, depende de todos ustedes, de todos los que comprendan la importancia de la historia para asegurar un futuro pacífico, culturalmente creativo y económicamente próspero. Reiteramos, por tanto, el llamamiento.
Cita con la Historia no es un simple programa ilustrativo, sino que quiere ser movilizador. Es preciso que cientos o miles de nuestros oyentes, con conciencia de la importancia de esta tarea, difundan el programa comentándolo y enlazándolo en las redes sociales a partir de YouTube, de podcast o de www.citaconlahistoria.es, y que contribuyan económicamente. Seguimos con la campaña de 300 por 20. 300 oyentes que den en su banco la orden de ingresar 20 euros cada mes a la cuenta del programa. Esta cuenta, volvemos a decirla, es de Tiempo de Ideas siglo XXI en el BBVA. ¿En el BBVA? ¿Ya? Y es la siguiente. ES09 0182 1364 33 020 1543 346. La pueden ver también en www.citaconlahistoria.es. Un pequeño comentario sobre algún comentario que han hecho en algunos. Hablamos de cómo en la Restauración la mayoría de los intelectuales optaron por una posición absurda, lo de Ortega, de Europa es la solución, etcétera, señalando que estos intelectuales no tenían apenas idea de Europa. Entonces alguno ha dicho, oiga, ¿cómo dice usted eso? Ortega, por ejemplo, había viajado por Alemania, conocía países, etcétera, lo mismo Azaña y por Francia, etcétera, ¿no? Es verdad, había bastante gente que había viajado por Europa. Pero una cosa es viajar y otra entender lo que pasaba entonces. Porque, por una parte, fueron totalmente incapaces de prever lo que se estaba echando encima, que era la Primera Guerra Mundial. No entendían, ellos creían que aquello era una especie de paraíso al que España tenía que acceder simplemente liquidando la Restauración, que era su idea principal, la Restauración y la Iglesia Católica, ¿no? Y por otra parte no fueron capaces de producir ni un ensayo sobre Europa, ni un estudio un poco serio, ni siquiera un libro de viajes interesante por Europa. O sea, estos eran los europeístas y siguen siendo los europeístas. Por eso, a ver si en noviembre sale este libro, una introducción a la historia de Europa, que va dedicada, un poco irónicamente, a periodistas y políticos. Y a ver si, por lo menos, hay una mejora en la percepción de lo que ha sido la historia de Europa y la cultura europea. Pues, don Pío, muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Yo creo que ha quedado muy completo tanto la primera parte de la semana pasada como esta segunda parte. Recordar a todos nuestros oyentes que todos nuestros programas están colgados en ebooks, en YouTube. Pueden ponerse en contacto con nosotros bien a través de citaconlahistoria.es o a través del blog de piomoa.es también, ¿no? Eso es. Pues muchísimas gracias, don Pío. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a ustedes. A todos ustedes también muchísimas gracias por su fidelidad y prometemos volver a Dios mediante aquí la próxima semana a Cadena Ibérica. Gracias.